Hola, yo soy Samu. Y yo soy Dana. Y en este podcast hablamos de lo que más nos apasiona. Jesús, la Biblia y el ver cómo en lo más alto o en lo más bajo de nuestras vidas podemos conocerlo a Él. Bienvenidos a Vulnerable Podcast. Hey, ¿qué tal, amigos de Vulnerable Podcast? Les damos la bienvenida a un episodio más. Si tú no eres nuevo en este canal, significa que estás disfrutando de los episodios, que estás disfrutando de este podcast así como nosotros. Y si el día de hoy estás aquí por primera vez, llegaste a este video, pues te damos la bienvenida y esperamos que junto con nosotros puedas disfrutar de este hermoso podcast. ¿Cómo estás, amor? Bien, amor. ¿Y tú? Ya iba a hablar sin el micrófono, no sé por qué. Bien, Súper también, bien, bueno, excelente. si eres nuevo en el canal, nada más presentarnos bien rapidito. Somos Samuel y Dana Uribe. Tenemos 6 años de casados, tenemos una hija y un bebé en camino. Eso. Un niñito en camino. No tiene nombre todavía. Y para que sí. pongan en sus Pongan en los comentarios nombres y oren potenciales. por nosotros, que Dios nos dé en un sueño. Y bueno, nada más quería comentar que hace poquito cambié mi bio en Instagram y dice algo así, ahorita no me puedo acordar bien, pero dice como no hay mucho que decir sobre mí, pero sí mucho que contar sobre él. Y yo pensaba que esto define este podcast. O sea, tal vez no hablamos mucho sobre nosotros o no hay mucho que contar sobre nosotros, pero sí a través de nosotros mucho que contar sobre Él, sobre quién es Dios, sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, bueno, nada, bienvenidos a este episodio. Bienvenidos. Y antes de entrar, un par de saluditos así rápido del último episodio. Alguien pone Cata Álvarez. Los conocí por casualidad con este podcast y a hoy ya voy en el día 13 de la Biblia en un año. Wow. Llevaba rato buscando la manera de ser intencional y constante con la lectura de la palabra y Dios puso esto en mi camino para lograrlo. Hey, un abrazo, Cata Álvarez. Un abrazo muy grande, Cata. Hey, y Gloria Alicia Trujillo 3141. Felicitaciones de nuestra parte. Carlos Londoño y Gloria Trujillo son familia. Los amamos. Les mandamos un abrazo. Gracias por estar aquí, por sus De hecho, por ahí debe estar el peluche. Panda. El panda. El panda que de repente habla. A Gigi. Que le dieron a Gigi. Buenísimo, amor. Pues démosle. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que probablemente si hemos crecido en la iglesia nos hemos hecho esta pregunta, tal vez no. Pero sí he escuchado a mucha gente que dice conocer a Dios, que dice tener una relación con Jesús, que su respuesta a esta pregunta, digamos, no es una respuesta que vemos en la palabra. Y la respuesta o la pregunta, aquí el tema de hoy es ¿por qué necesito una iglesia? Y déjame, hablo bien rápido sobre esto que estoy diciendo. No sé si ustedes han escuchado a gente decir, por ejemplo, a mí hace poquito me tocó ir a la peluquería y esta persona dice ser cercana a Dios, ¿verdad? Y si me estás escuchando, te mando un abrazo muy grande. Ojalá que estés escuchando esto. Pero muchas veces me ha dicho como que no, a la iglesia. Le digo, bueno, asistes a una iglesia. No asisto a una iglesia. Es que realmente es como mi convicción. Como que yo y Dios, pero yo sí soy súper cercana a Dios, ¿verdad? O mucha gente que he escuchado que dice, no creo en la iglesia. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y el día de hoy nos planteamos esta pregunta y queremos ir a lo que dice la palabra sobre por qué necesitamos una iglesia. Sí. Justo hace poquito me acabo de acordar, estaba viendo TikTok y mi algoritmo de TikTok está muy interesante porque me saca gente que hace lives así de teología a las 10 de la noche, mucha gente así. Y me encontré con un debate donde una persona estaba como queriendo debatirle a un teólogo algo. Y la primera pregunta que le hace este teólogo era de que, bueno, ¿y vas a una iglesia? No, pues no. Pero la cabeza llena de teología y cómo refutar alguien cosas. Que estudió teología. No sé si estudió teología, pero pues quería refutar como que con así, pero ni siquiera iba a una iglesia. Y el del TikTok está ahí como que refutándole y todo porque no le hacía mucho sentido, ¿no? O a veces encontramos personas que dicen, no, pero es que yo soy la iglesia. ¿Para qué tengo que ir a un templo?
Ajá. Y especialmente, bueno, nos puede dar esa sensación de decir, ay, es que yo puedo adorar. Dios está en todo lado, lo puedo adorar en mi cama, especialmente si estoy en pijamas un domingo por la mañana, como que me quiere entrar ese espíritu de decir, ah, pues la iglesia está aquí. La iglesia está aquí, ¿no? Entonces hoy vamos a rascar un poquito y nuestra esperanza es que termines estos 35, 40 minutos diciendo, yo necesito no solamente ser parte de la iglesia invisible o esta iglesia universal, pero yo necesito conectarme con una iglesia local. Oye, ahorita también me acordé con eso de la iglesia invisible, de que ahora Meta, es a través de Meta que hay gente que como que se congrega en iglesias, o sea, ya hay iglesias en Meta. El metaverse. Y yo no, digo, no vamos a profundizar en esto, pero yo no estoy en contra de que la palabra sea predicada por todos los medios posibles. Claro. Pero definitivamente hay gente que se quiere esconder en esto de que, bueno, yo en mi usuario, en este mundo, como que asisto a esto y porque si hay gente así, o sea, yo lo leí. Hay gente así. Ahora, estás usando un skin, ¿no? Ajá. Estás usando un personaje. Un personaje. Y qué fácil es ser algo que no eres, ¿no? Y eso es tan importante porque yo creo que a medida de que pasa el tiempo, hay más, digamos, impedimentos o incluso si lo quieres ver así, herramientas que nos van a querer alejar de la iglesia. ¿Y por qué? Porque tanto del amor a la iglesia como de ser parte de la iglesia, como tachar la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor más ama. Sí. Y es lo más atacado. Ajá. Y vamos a ver uno de los puntos o las descripciones que la Biblia nos da acerca de la iglesia, de cuánto el Señor ama profundamente a la iglesia. Entonces podemos partir diciendo que la iglesia es esta expresión colectiva de la vida cristiana, ¿sí? En teología, si tú te pones a estudiar doctrinas y cosas, muchas de las cosas que estudias no son tangibles. O sea, la justificación es de que, bueno, eso ¿cómo tocas eso? ¿Eso a qué huele, no? La santificación. La santificación. Son cosas que sabemos que suceden, pero son intangibles. Sin embargo, la doctrina de la iglesia o la idea de la iglesia es algo que es sumamente práctico, es algo que es visible, es algo que cada semana podemos experimentar. Entonces, como es algo tan visible, muchas veces no se le da la importancia suficiente a hablar del tema porque se da por hecho. Pues sí, iglesias existen, ¿no? Entonces se da por hecho. Ahora, interesantemente, la Biblia no describe de manera como sistemática qué es la iglesia. No se describe. Pablo, por ejemplo, escribe increíblemente acerca de qué es el pecado, qué es la justificación, o sea, describe muchas cosas, pero no hay una descripción sistemática de qué es la iglesia. ¿Verdad? También mucho se habla en el Nuevo Testamento de cuando había un cúmulo de personas que se convertían, que eran nuevos creyentes, que comenzaban a madurar en su fe juntos. Sí. Pero no como tal. Exacto. Describía cómo vivían, pero no hace como una enseñanza dogmática de esto es la iglesia. Sería bueno. Hubiera sido muy bueno porque nos evitaría quizás muchas de las divisiones y pleitos y cosas que hoy tenemos. Pero también piensa en esto. Si el Señor no nos dejó esa descripción dogmática de qué es exactamente la iglesia, es porque quizá la iglesia necesariamente tiene que tener diferentes expresiones, me encanta, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo sabemos qué es la iglesia? Entonces, lo que vamos a hacer para poder definirla es, vamos a ver varias descripciones o varias imágenes o símbolos que usa la Biblia para describir qué es la iglesia. Y una de las más comunes que vemos en el Nuevo Testamento es que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y me gustaría, amor, si puedes leer Efesios capítulo 1, verso 22 al 23. Sí, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, una de las descripciones es, la iglesia es un cuerpo. Sí. Inmediatamente estamos hablando de algo donde hay pluralidad, algo donde hay... Un cuerpo no está compuesto por un miembro, un cuerpo son muchos sistemas funcionando, así como el cuerpo humano, ¿verdad? Varias partes, varias funciones. Entonces ahí de entrada nos habla ya como de esta dimensión plural, donde hay muchas personas.
y cómo entonces yo no puedo pretender vivir mi vida cristiana aislado, Sí. desconectado. Puedes tener una parte del cuerpo muy saludable, supongamos mi pierna. Bueno, no sé qué tan saludable está mi pierna, me ha faltado ir al gimnasio en mucho tiempo, pero supongamos una parte del cuerpo muy saludable. Si la desconectas del cuerpo, ¿qué pasa? No funciona. No funciona y empieza, Y de hecho, pierde el propósito. pierde el propósito y pierde vitalidad. O sea, empieza a descomponerse, empieza a podrirse. ¿Para qué queremos una pierna ahí corriendo? Flotando, ¿verdad? No, Sí. no sirve de nada. Entonces, entender que somos un cuerpo inmediatamente nos pone en relación con otras personas. Totalmente. Yo no puedo experimentar la totalidad de lo que es la vida cristiana desconectado de una comunidad. Totalmente. No se puede. Nuestra relación con Dios siempre va conectada con nuestra relación con el cuerpo. Y debemos entender eso, que no hay cristianismo maduro aislado, no. De hecho, es la manera y es la herramienta también del Señor para forjar a Cristo en nosotros. Uh-huh. Y lo vemos en cada aspecto de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de cantidad, no hablamos de cuántos miembros tienen que formar una iglesia. Hablamos de lo que es ser el cuerpo de Cristo, la importancia que eso tiene y la santificación que eso trae en nuestras vidas cuando estamos conectados con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es que lo explica así? O sea, es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo, Jesús. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo sin amar su cuerpo? Es como decir, amo a la cabeza. Exacto, es no amarlo a Él. Ajá, es no amarlo a Él. O sea, es como yo en las noches solo querer irme a la cama con tu cabeza y de que no, lo demás no es mi esposa. O amar afectivamente una parte de ti y desconectarme de los demás. No tiene tendrías sentido. por qué haberte casado conmigo. Correcto. Entonces el ser el cuerpo de Cristo nos planta esta idea de el cristiano entonces no tiene una conexión con Dios, sino que tiene una interconexión, ¿sí? O sea, en la medida que el cristiano está caminando con otros cristianos, hay una interconexión, estamos interconectados con Dios. Así como el cuerpo humano. A mí me gusta el tema de anatomía y todo eso. Tú ves los sistemas del cuerpo humano. Por más que tengas un sistema respiratorio súper funcional, no sirve de nada sin el sistema circulatorio. ¿Sí? Están interconectados para poder ser uno. Entonces, es lo mismo. Estamos interconectados un creyente con el otro y eso es lo que nos conecta directamente hacia Dios. Wow. Ahora, tú mencionabas, amor, el tema de la cabeza, ¿sí? ¿Qué implica para el cuerpo el que haya una cabeza? ¿Qué hay en la cabeza? En la cabeza hay dirección, ¿verdad? En la cabeza hay nutrición, ¿sí? Mi pierna va a ser alimentada porque a través de la cabeza yo estoy ingiriendo, ¿sí? Lo que va a ser el nutrientes, calorías, toda la energía. Entonces... De hecho, la manera en la que lo demás en mi cuerpo, digamos la pierna, responde, depende de la cabeza. Exacto, los impulsos en todo, nerviosos. O sea, los impulsos nerviosos, tanto lo que decías de la alimentación, absolutamente todo. Y creo que asimismo, o sea, Dios es tan sabio que no lo pudo haber puesto mejor. Todo lo demás funciona porque depende de la cabeza. Sí, ahora mira qué hermoso esto, porque la pierna no se nutre directamente de la cabeza. Empieza en la cabeza, pero hay todo un montón de sistemas funcionando. El sistema respiratorio trae oxígeno al sistema vascular. El sistema vascular lleva ese oxígeno a través de todo el cuerpo. ¿Sabes? O sea, hay una interconexión también en esa nutrición. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender ser nutrido directamente de Dios si no estoy conectado a los otros sistemas, ¿no? Ahora, otro elemento de ser el cuerpo de Cristo es que la Biblia nos muestra que el Señor Jesús, cuando resucitó, ascendió a los cielos, pero el Señor Jesús quiere seguir obrando en la tierra. ¿Cómo va a obrar el Señor Jesús en la tierra? ¿A través de qué? A través de su cuerpo, ¿sí? Entonces, así como el cuerpo físico de Cristo fue en la tierra, su cuerpo
espiritual o la iglesia es en la tierra, ¿sí? Somos el vehículo para la actividad de Jesús en la tierra. Lo que Jesús quiere hacer en El Paso, en Colombia, en las naciones, lo va a hacer a través de su cuerpo, ¿verdad? Qué lindo. Me encanta eso. Estaba pensando en que qué gran privilegio y qué gran responsabilidad. Y cómo Jesús, así como el pan, que es el pan de vida, como lo vemos en la Santa Cena, es partido y dado a cada uno para poder disfrutar de él, para en memoria de él poder recordar y comenzar a vivir esta vida en Cristo. Y ahora pensar que a cada uno de nosotros ha puesto, o sea, cada miembro del cuerpo tiene a Cristo en él. Ujú. Y cómo funciona el cuerpo completo cuando el cuerpo funciona de la manera en la que debe funcionar. Así como lo curioso que es pensar en una mano por aquí, en una pierna caminando por allá, que no cobraría sentido. Asimismo, pensar que el Señor nos ve a nosotros como un cuerpo, sí, como individuos que conforman un cuerpo para un propósito mayor y para que Cristo pueda ser glorificado. Sí, sí, entonces número 1, la iglesia es el cuerpo. Número 2, vemos esta imagen de la iglesia como el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu. Y me gustaría, amor, si puedes leer primero a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Sí, dice, fuimos por un solo espíritu bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Uh-huh. Entonces está hablando, cada nuevo creyente, cada persona que entrega su vida a Jesús, recibe un bautismo ¿de quién? De un solo espíritu que lo añade a este cuerpo, a un solo cuerpo, y dice, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. O sea, dentro de cada individuo, por más diferente, por más particular, por más distintas maneras de pensar, se convierte en el templo del Espíritu. Y no es como que el Espíritu habita independientemente en ti y es otra persona dentro de mí. No, es el mismo Espíritu. Bebimos del mismo Espíritu. Entonces, eso debería crear en nosotros esta identidad de cuerpo. Podemos ser diferentes, pero tenemos el mismo espíritu adentro de nosotros. Y me encanta. Y lo puedes ver, amor, incluso en el lenguaje del Nuevo Testamento. En el lenguaje del Nuevo Testamento vemos que se habla mucho en plural hacia la iglesia. Dice, ustedes son el templo del Espíritu, en 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu y el Espíritu de Dios está en ustedes? Mira cómo es como una dimensión plural, ¿no? El Espíritu está en ustedes. En Hechos 1:8, cuando Jesús promete el Espíritu Santo, Él dice, y recibirán poder, ¿sí? Y me serán testigos. Lo habla en plural. Él no dice, y cada creyente va a recibir poder, ¿sí? Lo pone como que en este lenguaje plural que me parece maravilloso, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, del cual todos nosotros hemos bebido, es uno solo, y por el hecho de que todos bebimos de Él, puede ser que somos diferentes en muchas cosas, somos diferentes incluso tal vez en maneras de entender algunas cosas en la Biblia, pero este Espíritu, porque es uno, debe producir en nosotros unidad. Y unidad no necesariamente es uniformidad, no es que todos nos veamos igual, nos vestimos igual y hablamos igual. No, es unidad de propósito, ¿sí? Es unidad en objetivos y es unidad en identidad. Somos hijos y somos su templo. Me encanta este tema. Me está encantando, y aún uno que ha crecido en la iglesia es como recordar esto también te invita a amar como Cristo ama a su iglesia y también a darle la importancia que se merece en el corazón del Señor. Y al nosotros ver que el Espíritu es uno, también produce unidad en su cuerpo y produce unidad en la iglesia como tal, produce unidad en nosotros. Y esta debe de ser una de las bases en nuestra vida, porque siendo individuos que conforman parte de un cuerpo, como lo decíamos, obviamente, como tú dijiste ahorita,
No, unidad no quiere decir uniformidad, no quiere decir que todo se va a ver absolutamente igual. De hecho, es una de las razones por las cuales muchísima gente se aleja, porque al no ver uniformidad y al no ver adaptación y al haber roces, etcétera, como que uno se aleja, pero se olvida de lo más importante, que es una de las bases más profundas de nuestro ser a recordar, y es que el Espíritu nos une. Sí. Que por sobre toda diferencia, incluso cuando ha habido diferencias que lo hemos hablado, tal vez doctrinales, que son secundarias, que no tienen que ver con la base de nuestra fe, podemos recordar, hay un espíritu que nos une, que ha traído unidad a su iglesia, que está representado en su esencia a través de la unidad unos con otros, de cómo nos amamos como iglesia, cómo funcionamos como cuerpo. Sí. Hechos, aquí anotamos Hechos capítulo 4, verso 32, y me parece que describe súper bien todo lo que acabas de decir. Dice que la iglesia eran todos de un corazón y de un alma. De que, ¿significa eso que todos pensaban igual? No. ¿Significa eso que no había roces y problemas? No. Pero por el espíritu que hay dentro de ellos, eran como de un solo corazón y de una sola alma. Y al pensar en esta imagen de la iglesia como templo del Espíritu, recuerdo en el Antiguo Testamento cómo era el templo. O sea, literal el templo donde estaba el arca, donde Dios habitaba. ¿Era un templo perfecto? No. O sea, el templo no era un lugar santo porque estuviera impecable, porque no hubiera polvo. No. Era santo, ¿por qué? Porque habitaba ahí la presencia de Dios. Y de la misma manera, la iglesia hoy ¿es santa porque sea perfecta o seamos perfectos? Claro que no, pero la iglesia hoy es santa porque la habitan. Por la habitación del Espíritu en nosotros. Entonces mira qué importante entender, la iglesia es el templo del Espíritu. Un templo es un lugar santo. La iglesia es una familia, una comunidad santa. Y qué lindo esto. Antes de pasar al siguiente, como que me conecta muchas cosas de cuando la palabra dice que Jesús va a regresar por una iglesia pura, santa, sin mancha. Y yo muchas veces digo, ¿pero cómo? Si estamos lejos de serlo, y no creo que llegue el momento en donde estemos más puros, más sin mancha, cuando eso depende de nosotros. Pero por la presencia de Dios en nosotros, que nos santifica día con día, que nos hace un mismo cuerpo, bebiendo de un mismo espíritu, es que Cristo regresará por nosotros. Exacto, me encanta cómo lo pusiste. Cuando la Biblia dice que Él va a venir por una iglesia pura y sin mancha, no se refiere a una iglesia perfecta, sino que se refiere a una iglesia que está llena de Él. Así como el lugar santísimo era un lugar santísimo, no porque fuera impecable, sino porque estaba lleno de la presencia. Entonces, wow, Cristo viene por una iglesia no perfecta, una iglesia llena de Él. Y es esa llenura de Él lo que la hace santa. Buenísimo. Qué lindo. Buenísimo. ¿Qué más? Pues eso nos da la pauta al siguiente punto, que es que la iglesia también es conocida como la novia de Cristo. Y digo que nos da la pauta porque justo estamos hablando de cómo en Apocalipsis habla esto, cómo Él va a regresar, y que eso también, ojo, por una sola iglesia. Y esa iglesia es llamada la novia de Cristo. No simplemente la amiga, no simplemente, no sé, la novia de Cristo. No viene por muchas pretendientes, viene por una novia. Wow. Y esa novia, es fácil como yo perderme en esta idea romántica de, wow, Cristo viene por mí, como su novia, porque me ama a mí. Y es como que sí, pero no. Él viene por mí, pero viene por mí en el contexto de una familia, en el contexto de una nación, de un pueblo santo. Todo ese pueblo que es la iglesia es su novia, ¿sí? Ahora, el hecho de que seamos la novia significa que Jesús no solamente nos tolera como iglesia, sino que Él nos ama profundamente. Él ama profundamente a su novia, a su pueblo, a su iglesia. Entonces, Jesús no viene simplemente por un grupo de personas que cumplió una lista de tareas. No, Él viene
por su esposa, él viene por alguien que ama, alguien por el cual está enamorado, alguien por el cual está intercediendo todo el tiempo. Que le produce deleite. Exacto. Me gusta muchísimo. ¿Y cuáles son las implicaciones de que seamos la novia de Cristo? Bueno, que somos amados, somos profundamente amados. Y el novio cuida, provee, adorna. El novio quiere pasar tiempo con la novia. Y eso es lo que implica. Entonces, vamos entendiendo la belleza de lo que es la iglesia. Vamos entendiendo el por qué necesito ser parte de una iglesia. ¿Qué más? Bueno, una manera en la que también, y no sé si tienes el versículo de 1 de Pedro 2:9, pero que la iglesia es conocida es como nación santa, como hablábamos ahorita, pueblo escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Ese es el versículo, ¿sí? 1 de Pedro 2:9, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Y esto tiene implicaciones. Quiere decir que Dios cuida de nosotros, está orgulloso de nosotros como su iglesia y espera que podamos ser su pueblo sin reservas, sin poner condiciones. Que si somos una nación escogida, o sea, también cuando hablabas de la novia, pienso, la novia fue escogida, es escogida entre todas las demás opciones, ¿verdad? Entre todo lo demás que hay por ofrecer. Asimismo, nosotros como nación santa, pueblo adquirido, podemos entender que el Señor espera de nosotros que respondamos y le amemos sin reservas ni condiciones. Sí, súper. Tú te estás enfocando en esa parte de nación santa, ¿no? La santidad de esa nación. Y a mí me gustaría enfocarme en la idea de una nación, o sea, un pueblo. Recordemos que estamos hablando quizá a personas que dicen, no, pues que yo soy la iglesia, ¿verdad? ¿Yo para qué tengo que congregarme? Y sería el equivalente a yo decir, yo soy colombiano, imagínate yo decir, yo soy Colombia o yo soy el pueblo colombiano. Claro, pertenezco a Colombia, pertenezco al pueblo colombiano, pero yo solo vivo acá en Estados Unidos, yo no soy Colombia, soy una parte de Colombia, pero técnicamente estoy desconectado, ¿sí? De lo que implica. Entonces, pensar en la iglesia como una nación es pensar en varios elementos. ¿Qué elementos tiene una nación? Bueno, una nación tiene identidad, ¿sí? Una nación tiene un fundador, tiene un presidente, tiene una cabeza. Una bandera. Tiene una bandera, tiene un himno, ¿verdad? O sea, tiene toda una identidad. Una cultura. Exacto, una cultura que se forma alrededor de esa nacionalidad. Entonces, viéndolo de esa manera, siento que es tan difícil pensar entonces en una fe aislada. Si yo soy una nación, entonces yo debería tener esta identidad nacional. Yo soy parte de un colectivo más grande y de ese colectivo se espera santidad, como tú estabas diciendo, ¿no? Sí, porque pues a diferencia de cualquier nación en el mundo, estamos hablando de que somos la nación escogida de Dios. Y así como decías tú, todo lo que involucra a una nación, una identidad, bandera, fundador, incluso todo eso aplica a la cultura. Cuando nos identificamos como esa nación santa, escogida, esa nación del reino, involucra la cultura del reino. Y eso quiere decir que asimismo como hay sistemas y tradiciones en cualquier nación, si este sistema viene dirigido por el reino mismo, el cielo mismo, quiere decir que amamos lo que el diseñador, lo que el fundador, lo que aquel que lo creó todo ama, ¿verdad? Y entendiendo que somos lo más preciado para él y que con ese mismo valor nosotros podamos valorar lo que somos parte de, pero también valorar al individuo, a mi hermano que está a mi lado. Mi conciudadano. Exacto, ¿no? Sí, que literalmente nos hace hermanos y esta es la manera en la que también aprenderemos acerca de la cultura del reino. Probablemente es muy fácil aprender a amar a mi manera, como lo hemos hablado, es muy fácil perdonar a mi manera, es muy fácil vivir la vida cristiana a mi manera, pero cuando conocemos que tenemos una cultura de reino específica y establecida,
cuando conocemos que tenemos una identidad específica y establecida, que cuando hemos hablado de que bebemos de un mismo espíritu, que somos una nación, un pueblo, todo esto, entendemos que somos escogidos, que hemos sido escogidos para ser parte de esto, que es lo que decíamos, lo que más le produce deleite al Señor. Entonces, ¿cómo debemos de cuidar de no estar levantando nuestras propias banderas? Samuel es mi esposo, él es colombiano, yo soy mexicana, pero aquí no levantamos la bandera de nuestras nacionalidades, somos un matrimonio, ¿verdad? Que amamos a Cristo, que Cristo está en el centro, y asimismo, como cuerpo de Cristo, no debemos de estar levantando banderas individuales, sino que debemos de levantar solo el nombre de Jesucristo, la bandera del reino, que es aquello que nos une. Sí. Sabes que me hacías pensar hablando de esta analogía de nación, lo hermoso que es una nación de fronteras abiertas. Wow. Nosotros vivimos acá en la frontera. Aquí a 20 minutos está la frontera con México. Y hay personas que dan todo, atraviesan países caminando por venir y cruzarse para vivir acá. Y pensar, la nación de Cristo, esta nación santa, es una nación de fronteras abiertas que tiene beneficios suficientes para toda persona que quiera venir a vivir en esta nación. Imagínate qué precioso es eso. Sí, me está encantando todo esto. Y bueno, una imagen más que vemos y la última que tenemos por aquí es rebaño, la iglesia como un rebaño. No sé si quieras leer Hechos 20:28 o Primera de Pedro 5:24. Tengo por acá Hechos 20:28. Dice así. Se me perdió. Aquí está, Hechos 20:28. ¿De memoria? ¿No eres el de la Biblia en un año? No, pero no tan así. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. ¿Sí? Ahí está la identidad del pueblo. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado. En un solo verso, tantas como identidades de la iglesia. Pueblo de Dios, rebaño pastoreado, alimentado por Dios, que es su iglesia, y comprados por sangre. O sea, propiedad, rebaño, pueblo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que seamos el rebaño de Dios? Bueno, la primera es que tenemos un pastor. Sí, igual, es esta idea de tenemos una cabeza, tenemos un pastor. ¿Y cuál es la función de un pastor? Cuidar, guiarnos, alimentarnos, protegernos, librarnos. Sí, sanarnos cuando sea que nos descarriemos. Entonces, prácticamente el ser un rebaño nos enseña que no somos huérfanos, ¿sí? Somos parte de una familia donde hay una cabeza y especialmente donde estamos siendo dirigidos, ¿sí? Él nos está guiando a donde hay mejores pastos. Y nunca has visto un pastor guiando una sola oveja, ¿cierto? Es esta identidad de un rebaño ahí. Somos muchos, pero a la vez somos uno. Tengo una relación directa con ese pastor, pero también tenemos una relación directa con ese pastor. Ahora, el ser llamados ovejas no es un insulto, es una realidad. Sí. Sin un pastor nos vamos a perder. Sin un pastor no estamos perdidos. Necesitamos un guía, necesitamos ese guía que va guiando el rebaño. Ahora, un elemento, amor, que me encanta de esta idea de que somos el rebaño de Dios es que una oveja no tiene voz ni voto en decir quién entra y quién no entra. Una oveja simplemente está siendo guiada y es el pastor el que escoge a otras personas. Entonces, de la misma manera, yo pertenezco a la iglesia y el pastor va uniendo a esa familia personas que tal vez mi algoritmo separaría, personas que yo nunca escogería para participar. El buen pastor me pone junto a personas diferentes y tengo que confiar en el criterio del pastor, ¿sí o no? Qué lindo. Creo que es un red flag cuando somos parte de una iglesia, pero sentimos que nada realmente se acomoda, como que a mi gusto. Por lo tanto, probablemente dejo de asistir. Por lo tanto, estoy en búsqueda y digo, no, es que no hay nada como que para mí digno de mí, ¿no?
Y creo que ahí es un red flag. Sí hay muchas cosas en las cuales en este podcast en este episodio no nos estamos enfocando de cuáles serían red flags o green flags a buscar en una iglesia, pero me refiero a que cuando tenemos un espíritu así de nada se acomoda a mí, como que en ningún lugar pertenezco porque no pertenecen conmigo, pues hay que volver a recordar esto, ¿no? Que somos parte de un rebaño y que la iglesia es una iglesia multiforme, multicultural, se ve de tantas maneras, pero que por sobre todas las cosas está el corazón de Dios en el centro. Sí. Y me encanta, no sé si han visto ya por último un video de un rebaño, o sea, literalmente qué es lo que hace un pastor. Y si no lo has llegado a ver, yo te invito a que ahorita que termines este podcast te metas en YouTube y busques, porque es hermosa la manera en la que, a pesar de ver como un bulto, un rebaño de manera general, al pastor sí le interesan los individuos, o sea, la oveja como individual, ¿verdad? Y lo vemos en la parábola y esto de las 99 y que si se pierde una, literalmente esa oveja importa, no es como, se fue y deja de ser parte del rebaño, esa oveja hace parte del rebaño, del cuerpo de Cristo, por lo tanto al pastor, que es la cabeza, le importa y le importa que sea parte de todo lo que está sucediendo en el cuidado de su rebaño. 100%. Entonces, ¿es importante la iglesia? Claro que sí. Claro que, of course, que sí. Ahora, concluyamos algo y es, ¿puede alguien ser salvo sin ir a una iglesia? Sí, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Cuándo se congregó? Pues nunca. ¿Cuándo pasó tiempo con otros cristianos? Nunca. Pero si yo estoy viviendo mi fe de manera individual, me estoy perdiendo de esta vida colectiva de lo que es la vida de Cristo. Entonces, terminemos. ¿Qué tal si tú dices un punto, yo otro punto? De estas tres últimos puntos de por qué sí ir a una iglesia local. Ya entiendo, yo cuando pongo mi fe en Jesús, soy parte de la iglesia global, pero ¿por qué ir a una iglesia local? Yo quiero arrancar, número uno, diciendo, si yo soy parte de la iglesia global y no voy a una iglesia local, es como decir que estoy casado y estar legalmente casado, pero nunca llegar a casa en las noches. Nunca ser parte de la familia a la cual estoy legalmente unido, ¿sí? Entonces, la iglesia universal es gloriosa, es eterna, es preciosa, pero es en la iglesia local donde esa gloria se hace tangible. La iglesia universal es eterna, pero es en la iglesia local donde la eternidad se encuentra con lo práctico, con el día a día, con cómo vivir como un cristiano. Sí. ¿Verdad? También podríamos decir que sin esta comunidad nos desnutrimos espiritualmente, que como todo lo que acabas de decir y lo que sabemos que conforma el cuerpo de Cristo, eso también nos nutre, el saber que con este grupo de gente estamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Sí, número 2, el evangelio me une espiritualmente a la iglesia, pero en la iglesia local soy formado prácticamente. El evangelio me une espiritualmente a la iglesia, pero es en la iglesia local donde en lo práctico mi vida, mis hábitos, mi carácter se va forjando. Entonces, la fe nos coloca en Cristo, pero es en la iglesia local donde aprendo a vivir como Cristo. Yo no puedo fortalecer o practicar el fruto del Espíritu Santo si no estoy viviendo con otras personas. ¿Cómo puedo practicar el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre? ¿Cómo practico todo eso si no estoy viviendo en comunidad, verdad? Sí, creo que eso igual nos lleva al tercer punto, que es que Dios sí puede salvarnos solos, pero no nos va a santificar solos. Y cuando entendemos el proceso de santificación, entendemos que la santificación no se da cuando yo le estoy pidiendo al Señor, Dios, por favor, ayúdame a perdonar y ¡pum! Va a caer perdón de la nada. O por favor, ayúdame a ser paciente y de la nada soy una persona más paciente. Creo que por algo Dios nos ha puesto como parte del rebaño, del cuerpo,
para ayudarnos a santificarnos, así como lo es el matrimonio, que al final es un reflejo de Cristo. Yo no podría ser parte de este matrimonio sola y santificarme sola, sino que tú eres una herramienta de proceso de santificación para mi vida, como yo lo soy para la tuya. Ahora que nuestra bebé es parte de nuestra familia, ella también es esa herramienta de santificación para nuestras vidas, para hacernos más como Cristo. Asimismo es la familia de la fe. Sí, sí, totalmente. Entonces, si Jesús amó profundamente a la iglesia y dio su vida por ella, porque a mí me parece algo opcional. ¿Por qué nos va a parecer algo opcional de que, bueno, no, yo no lo voy a considerar? Fuimos creados como iglesia para pertenecer a esta comunidad, para ser nutridos por esta comunidad y pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Creo que ese es uno de los grandes recordatorios que nos da la iglesia. Nos enseña a vivir que no estamos solos, que otros han luchado las mismas luchas que nosotros, que otros pueden sanarme, pueden enseñarme, pueden exhortarme. Y finalmente termino con esto y es: la iglesia no es perfecta, pero sí es el plan perfecto de Dios para nosotros. ¿Verdad? Qué lindo. Vamos a encontrar imperfección en la iglesia, pero el plan perfecto de Dios para tu vida es que te unas a una de estas pequeñas familias imperfectas que hacen parte de un cuerpo global y universal de Dios, porque es ahí donde vamos a ver el plan de Dios para nuestras vidas y el plan de Dios para la tierra. Me encantó. Qué importante mensaje, qué buen mensaje. Y bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Porfa, déjenos un comentario, compartan este episodio con alguien más, compartan el podcast de Vulnerable y bueno, pues nos estaremos viendo muy pronto. Bye.